Somos Bupec, crece con nosotros. Martínez Tobilla y al doctor Héctor Alfonso López Santos por la invitación a este tercer diplomado de pediatría en pediatría de vanguardia. Yo me siento muy honrado de estar en esta tercera ocasión apoyando con algunos temas en este diplomado y esperemos ser de su agrado estas pláticas. Estoy para servirle y quedo abierto a cualquier comentario o cualquier duda que vayan teniendo acerca de nuestras pláticas que tendremos. Les mando a todos un cordial saludo desde la ciudad de Querétaro. Desde acá nos encontramos transmitiendo y esperemos que, les repito, que los primeros 2 módulos sean de su agrado. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues sin más preámbulos, quiero cederle las palabras y, bueno, lo que es el micrófono y las cámaras a nuestro ponente. No sin antes, pues, recordarles que estas 2 primeras sesiones van a ser transmitidas totalmente en vivo a través de Facebook Live y, pues, esto es con la intención de difundir, pues, todo el conocimiento a todos ustedes. Esperemos que sea de su agrado y, por favor, si tienen preguntas, si tienen comentarios, pueden escribirlos en nuestra transmisión en vivo. Nosotros le daremos lectura al doctor y también pues ya les hemos compartido nuestro link para unirse a esta sesión también a través de Zoom. Si quieren hacerlo con toda la confianza, están cordialmente invitados. Así que pues, doctor, por favor, les cedo pues, los micrófonos y cámaras. Está ante pues, todo su auditorio. Esperemos que sea de su agrado. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, César. Bueno, de nueva cuenta les reitero un saludo a todos y vamos a comenzar con el primer módulo que me corresponde a mí. Lo primero con lo cual vamos a empezar se llama transición a la vida extrauterina. Permítanme un ratito. Muy bien. Muy bien. El primer tema que vamos a abordar el día de hoy se llama transición a la vida extrauterina. Su servidor, Mariano Alonso López Estrada, pediatra neonatólogo. Esperemos que sea de su agrado la plática y cualquier duda o pregunta estoy cordialmente en toda la disposición de contestarla. También me voy a tomar tiempo entre cada unos minutos para ir contestando algunas preguntas o dudas que vayan teniendo durante la plática. Bueno, este tema es muy bonito, es muy de mi agrado y sobre todo a lo cual yo me dedico. Es muy importante y sobre todo para todos nosotros. Es un tema que nosotros debemos de comprender y en la cual nos va a dar como mucha visión y mucho panorama sobre lo que es la fisiología de un recién nacido y sobre lo que pasa en los primeros minutos dentro de la vida de un bebé y esa transición que realiza de la vida extrauterina a la vida intrauterina. Entonces, la verdad es un tema muy bonito. Es un poco, sí es complejo, pero es un tema muy bonito y vamos a tratar de hacerlo de lo más fácil de comprender. Bueno, como tal tenemos que la primera descripción de la circulación fetal se realizó en fetos por Hervey en 1628, en la cual establecían la circulación fetal en fetos de mamíferos, pero como tal no establecieron una secuencia adecuada de la circulación. Hasta más adelante, hasta 1799, Scheele notó que la sangre empezó a establecer las primeras diferencias, notando o aclarando que la sangre era de color rojo claro en la vena umbilical y de color rojo oscuro en la arteria umbilical en los fetos de ovejas. Para 1876, Zweifel declaró a la placenta como el pulmón del feto. Aquí ya estableció que la placenta y no el pulmón como tal se encargaba de la respiración fetal mediante el intercambio de sustancias. Pero los principales o los mayores avances sobre la circulación fetal se vieron establecidos hasta mediados del siglo XX. Donde hace apenas aproximadamente de 60 años para acá se ha venido el gran avance sobre las investigaciones sobre la circulación fetal, donde Dawes y colaboradores demostraron que el flujo sanguíneo pulmonar incrementaba cuando eran ventilados con aire. Fueron los primeros en establecer que si no existía un flujo que el flujo pulmonar se veía incrementado una vez que se establecía la respiración y que antes no era posible esto, que la parte de la respiración la llevaba a cabo la placenta. Bueno, como todos sabemos,
aquí vamos a tener algo, vamos a tratar de hacer esto como un poquito más dinámico también, con todos los que nos encontramos conectados, y vamos a preguntar algunas cosas también para hacerlo un poquito más dinámico. Aquí como tal, vemos la circulación fetal. Ajá. La circulación fetal, como ya todos sabemos, es diferente, y hay muchos cambios desde que se realiza el pinzamiento del cordón, que eso lo vamos a ver más adelante. La circulación fetal, como vemos aquí en la imagen, la sangre oxigenada viene a través de la vena umbilical, la cual va a llegar y se va a reunir junto con la vena cava inferior, que es la que viene recogiendo la sangre no oxigenada de la parte inferior del cuerpo, y 50%, la sangre, perdón, de la vena umbilical es la sangre que va a ir completamente oxigenada, que se llevó a cabo el intercambio gaseoso en la placenta. Entonces es sangre completamente oxigenada, la cual va a tener cortocircuitos, cortocircuitos o zonas de intercambio gaseoso. Normalmente se conocen 4 sitios de intercambio. Se conocen 4 sitios de intercambio de cortocircuitos, perdón, donde se realizan esos intercambios gaseosos. El primer cortocircuito, como lo vamos a ver aquí, es el conducto venoso, donde se intercambia o donde se mezcla la sangre no oxigenada con la sangre oxigenada proveniente del sistema portohepático. Se va a mezclar con la sangre oxigenada que viene de la vena umbilical. De ahí va a subir por la vena cava inferior y va a llegar a la aurícula derecha. Ajá. Pero no se va a ir directamente, no toda la sangre, o toda la sangre que llega a la aurícula derecha se va a dirigir a diferentes partes. Una tercera parte de este componente, que es sangre oxigenada en su mayor parte, o prácticamente oxigenada, una tercera parte de esta sangre va a pasar a través del foramen oval hacia la aurícula izquierda, como lo vemos ahí en la imagen, donde se va a formar el segundo cortocircuito. Ajá. Y las 2/3 partes restantes van a pasar hacia el ventrículo derecho y de ahí a la arteria pulmonar para después posteriormente pasar por el conducto arterioso para pasar hacia la aorta ascendente, el callado aórtico, y de ahí hacia la aorta descendente para la distribución de la sangre hacia todo el cuerpo. ¿Ok? Esta circulación fetal se va a ver establecida por todas las presiones fetales que va a tener el bebé dentro de la madre, donde los principales cambios que hay en la vida extrauterina son el incremento de las resistencias pulmonares que existen de manera intrauterina, el aumento de la presión pulmonar, el aumento de la presión de la arteria pulmonar y la disminución de las resistencias vasculares periféricas. Esto va a hacer que nos lleve a esta circulación en este sentido, como les estaba comentando. Pero sin embargo, como vemos aquí, si bien una gran parte pasa de la aurícula derecha a la aurícula izquierda, para de ahí llevar sangre completamente oxigenada hacia lo que es la parte superior del cuerpo, lo que es la cabeza, el cerebro y también la parte del corazón. Y el resto va a pasar hacia el ventrículo derecho. Del ventrículo derecho, como les había dicho, va a pasar por la arteria pulmonar, y de ahí, debido al incremento de las resistencias vasculares pulmonares, solamente cierto porcentaje, un 10% aproximadamente del gasto del ventrículo derecho, va a pasar solamente a los pulmones para su irrigación. Y de ahí van a regresar hacia las venas pulmonares a la aurícula derecha, y de la aurícula derecha al ventrículo izquierdo, y del ventrículo izquierdo a la aorta ascendente, y se va a mezclar con la sangre que viene por el conducto arterioso. De tal modo que de esa parte ya la concentración de oxígeno que vamos a encontrar en esta zona, ya en la parte de la aorta, del callado aórtico de la aorta descendente, va a ser sangre no completamente desoxigenada, pero sí más desoxigenada en comparación con la que llega en la aurícula derecha, por los cortocircuitos ya comentados, que viene siendo el conducto venoso, el foramen oval, el conducto arterioso y la placenta. Entonces tenemos que considerar que tenemos cuatro cortocircuitos, ¿sí? Es la placenta, nuestro conducto venoso, nuestro foramen oval y el conducto arterioso. Todos estos tienen que cerrar una vez que se ha hecho la transición a la vida extrauterina. Y ya lo vamos a ir viendo más adelante cómo se dan estos cambios, ¿sí? Hasta aquí
Si alguien tiene alguna duda con la circulación fetal, me la puede hacer saber y la podemos ir respondiendo. Tenemos que estar conscientes o tenemos que hacernos saber que normalmente todos estos cortocircuitos van a cerrar una vez que se ha hecho la transición y normalmente se van a convertir en vestigios ¿cómo se llaman? Cortocircuitos. El conducto venoso se convierte en ligamento redondo, el conducto arterioso se convierte en ligamento arterioso, se va a ir cerrando, el foramen oval se va a cerrar, y la placenta obviamente queda, una vez cortado el cordón, se pierde ese cortocircuito. Bueno, aquí tenemos que estar conscientes de que la transición de la vida intrauterina a la vida extrauterina, como lo vamos a ver aquí, influye como demasiadas cosas, pero todas van a suceder en un mismo momento. Entonces, todo lo tenemos que ir pensando cómo sucede de manera conjunta. O sea, lo vamos a ver aquí de manera separada, pero tenemos que estar conscientes de que todo sucede de manera conjunta en la vida todavía intrauterina y entre el nacimiento del bebé. La transición de la placenta a los pulmones, el intercambio o esa transición del sitio donde se va a realizar la respiración, que es de la placenta cuando está en la vida intrauterina hacia los pulmones, que es la vida extrauterina, se va a lograr por 3 pasos cardiovasculares que son importantes. Uno, se debe principalmente al inicio de la respiración con la expansión de los pulmones. Eso va a producir disminución de las resistencias vasculares, sobre todo a nivel pulmonar, y el aumento del flujo sanguíneo a nivel pulmonar. Esto que estamos hablando aquí es a nivel pulmonar, ¿sale? Entonces, va a haber, con las primeras respiraciones, va a haber un incremento de la expansión del volumen pulmonar. El incremento del volumen pulmonar va a hacer y también eso va a hacer que incremente la cantidad de oxígeno, ahora sí, en los pulmones. Eso va a traer como consecuencia la disminución de las resistencias vasculares. Como vamos a ver más adelante, el oxígeno es importantísimo para la relajación del músculo liso de los vasos pulmonares, y eso va a traer como consecuencia el aumento del flujo sanguíneo a nivel pulmonar. El siguiente proceso cardiovascular principal que se va a dar para este cambio va a ser el aumento de oxígeno en la sangre, como les había dicho. Esto va a traer como consecuencia disminución de las resistencias vasculares, tanto pulmonares. ¿Por qué? Porque, como les había dicho, el oxígeno va a actuar sobre receptores, sobre el músculo liso de los vasos, y esto va a traer como consecuencia la relajación del músculo liso vascular pulmonar, su relajación, su dilatación de los vasos, aumento del flujo y mejor intercambio gaseoso. Y el último proceso que se va a dar es la pérdida de la circulación placentaria. La pérdida de la circulación placentaria va a traer como consecuencia la disminución de las resistencias vasculares sistémicas, el incremento, de las resistencias vasculares sistémicas que va a ir acorde con la caída de las resistencias vasculares pulmonares, y esto como consecuencia va a traer el cierre de los cortocircuitos fetales, los que ya les había dicho, que son los 4. Bueno, en este caso ya son del recién nacido, que serían 3, más la placenta que ya se perdió al momento del pinzamiento. Entonces, todo esto lo que tenemos que ver en un solo momento. Aquí lo estamos diciendo como en momentos diferentes, o en 3 pasos, o en 3 procesos cardiovasculares diferentes, pero todo sucede en un momento. Desde que se realiza el pinzamiento del cordón, en ese momento perdemos la placenta. En ese momento disminuyen las resistencias vasculares sistémicas. También existen las primeras respiraciones, aumenta el volumen pulmonar. Eso va a hacer que aumente la cantidad de oxígeno en el recién nacido, y eso va a traer como consecuencia la dilatación de los vasos pulmonares, aumento del flujo sanguíneo pulmonar, disminución de las resistencias vasculares pulmonares y el aumento de las resistencias vasculares sistémicas, que como consecuencia va a traer el cambio circulatorio, el cierre de los cortocircuitos fetales y establecerse al fin la circulación fetal. De todos modos, ahorita vamos a ir viendo cómo se va a ir dando este proceso de manera individual. ¿Ok? Hasta
¿Alguna pregunta que tengan de los que nos encontramos conectados en línea? Bueno, vamos a seguir. Para poder, como les habíamos dicho, o como les había dicho, perdón, dentro de en la vida intrauterina, el feto respira, por así decirlo, a través de la placenta. Ahí se realiza el intercambio gaseoso, ¿no? Pero ya una vez en la vida extrauterina, para establecer una ventilación eficaz, se van a requerir de diversas cosas, aquí enumeradas cada una. ¿Cuáles son estas? El desarrollo pulmonar normal, una disminución de las resistencias vasculares, ahí se refiere a las resistencias vasculares pulmonares, al retiro del líquido pulmonar de los espacios alveolares y a la producción de material tensoactivo, a lo que conocemos como surfactante. Si hay alguna alteración con en alguno de estos pasos, esto va a traer como consecuencia alguna patología, y de ahí radica la importancia que nosotros sepamos, pues, cómo es el proceso fisiológico y cómo es que nos puede afectar para la patología del recién nacido. Ahorita lo vamos a ver y eso es lo interesante. En cuanto a la parte del desarrollo pulmonar, vamos a tener que existen 5 etapas del desarrollo pulmonar. La primera se llama etapa embrionaria. La etapa embrionaria comienza entre la 4ª a 7ª semana de gestación, donde va a tener un origen endodérmico a través de una evaginación del primordio del tubo digestivo. Se va a producir una invaginación donde del intestino anterior, se va a formar una invaginación que se va a formar a la tráquea, a los bronquios principales y al parénquima pulmonar. Esto tiene un origen endodérmico y se va a dar entre la 4ª y la 7ª semana, el desarrollo pulmonar. ¿Ok? Esa es la etapa embrionaria. La etapa pseudoglandular, o glandular, como depende de la literatura donde lo lean, se da entre la 5ª y la semana 17. Si vemos aquí, se pueden inclusive interponer algunas semanas. En esta etapa pseudoglandular, las vías respiratorias principales que ya se fueron formando desde la etapa embrionaria se van a ir dividiendo y van a ir produciéndose ramificaciones hasta formar lo que son los bronquiolos terminales. En estas semanas no va a existir como tal una estructura respiratoria funcional. Que son los acinos donde vienen los alvéolos, que es la unidad funcional respiratoria. En este caso, también nos vamos a encontrar con un tejido poco vascularizado. Es decir, el pulmón como tal se está desarrollando, la vía respiratoria se está desarrollando, sí está irrigado por vasos, pero la porción distal no tiene su estructura vascular bien definida, por lo tanto, no, y como también no hay una, ¿cómo se llama?, estructura respiratoria funcional, no podemos establecer en este momento un periodo en el cual un recién nacido pueda presentar una adecuada respiración. La siguiente etapa que vamos a tener, que es la tercera etapa, es la etapa ductal. La etapa ductal comprende desde la semana 17 a la semana 25 de gestación. Esta es una de las etapas muy importantes, o una de las etapas más importantes que podemos llegar a tener, donde el epitelio respiratorio ya se va a diferenciar. En la etapa glandular, no va a haber una diferenciación del epitelio respiratorio. De hecho, son células epiteliales que son altas, son cilíndricas y no funcionan para poder establecer una respiración. En este momento, en la semana de la 17 a la 25, ya va a existir una diferenciación del epitelio respiratorio, donde se van a diferenciar los principales 2 células respiratorias, que son los neumocitos tipo 1 y los neumocitos tipo 2, que se encargan de la producción del líquido pulmonar y también del surfactante. En esta etapa también ductal, ya va a haber un reordenamiento de los capilares. Es decir, ya va a haber una estructura en la parte terminal y funcional de la vía respiratoria, donde ya se va a poder establecer la barrera aire-sangre, es decir, ya se va a formar el epitelio respiratorio y tras de se va a encontrar el epitelio vascular.
y ya a partir de ese momento ya se puede empezar, ya se puede encontrar funcional una estructura, una estructura funcional para que se pueda llegar a cabo el intercambio respiratorio. En esta etapa también ya va inclusive, ya puede, al final de esta etapa, de la etapa ductal, ya puede haber formación de surfactante, como ya les había dicho, por los neumocitos tipo 2, que es donde se va a formar. Y también en esta etapa, en la etapa ductal, a partir de esta etapa, se va a empezar a dar la secreción de líquido pulmonar, que como veremos más adelante, es sumamente importante para el desarrollo pulmonar fetal. Ajá. La cuarta etapa es la etapa sacular. La etapa sacular es una etapa que comprende desde la semana 24 hasta la semana 37 de gestación. En esta se va a formar los sáculos, que ya es una estructura bien diferenciada de la vía respiratoria. Ya van a estar bien diferenciados lo que son los sáculos, que está compuesto por diversos alvéolos, y los tabiques entre cada uno de esos alvéolos van a ir adelgazando. En la etapa ductal son tabiques muy gruesos que no van a permitir el intercambio gaseoso, y tampoco ¿cómo se llama? Y no van a establecer una adecuada interfaz entre la barrera de aire-sangre. Entonces, en la etapa sacular, las células, las paredes de los sáculos se van haciendo más delgadas, y lo que va a permitir un adecuado intercambio gaseoso. Si se fijan, en esta etapa, ya desde Vamos a continuar. Entonces, comentábamos que la etapa, no sé dónde, a partir de cuándo se perdió un poquito la conexión, pero creo que quedó claro lo de la etapa ductal, que es donde se forma la diferenciación, la diferenciación del epitelio respiratorio, donde se forman los neumocitos tipo 1, neumocitos tipo 2. Los neumocitos tipo 2 van a ser los encargados de la secreción del surfactante, y también en esta etapa va a ser muy importante la secreción de líquido pulmonar. En esta etapa, ese líquido pulmonar nos va a permitir para que continúe un adecuado desarrollo pulmonar. Ajá. Después de la etapa ductal viene la etapa sacular, que como les había dicho y como su nombre lo dice, es la formación de los sáculos. Los sáculos nos van a permitir, o va a ser la estructura funcional como tal del pulmón, que está compuesta por una conjunción de alvéolos. En esta etapa, las paredes entre alvéolos son tabiques ya más delgados, que van a permitir un adecuado intercambio gaseoso con el epitelio vascular respiratorio. Entonces, esto nos va a permitir un adecuado intercambio de gases. Ajá. Y por último, la etapa alveolar. Esta etapa alveolar se da desde la semana 38, 37, 38 semanas hasta los 2 años de edad. Esta ya es una etapa de desarrollo pulmonar ya postnatal inclusive. Ajá. En esta etapa ya se van a diferenciar y formar más alvéolos, donde se va a incrementar una superficie de intercambio gaseoso. Esta etapa es muy importante porque, por ejemplo, nosotros como neonatólogos, en pacientes donde se les administró, a la mamá embarazada se le administraron glucocorticoides, esta etapa se puede llegar a afectar, la etapa alveolar, porque se puede ver afectada la diferenciación y formación de más alvéolos, inclusive se puede ver interrumpida y puede darse por terminada antes y no hasta los 2 años de edad. De ahí radica la importancia también de administración de ciertos medicamentos que se dan durante el embarazo, que obviamente a lo mejor son necesarios con cierto objetivo, pero que nos puede afectar en algunas otras cosas, como vemos aquí en la etapa alveolar. Eso no significa que obviamente no se tengan que administrar. Aquí lo vemos como más representativo en la etapa embrionaria, como ya lo vimos, que se da entre la semana de la 4ª a la 7ª semana de gestación, la etapa embrionaria, donde todo deriva del intestino anterior. Se va a formar un divertículo respiratorio, el cual nos va a dar a la tráquea, y de ahí vienen los primordios de los bronquios principales. Después viene la etapa pseudoglandular, que es entre la semana 5 a la 17 de gestación. En esta, como ya vimos, el divertículo que se formó inicialmente, que formó los 2 bronquios principales, se va a ir ramificando y va a ir formando múltiples ramificaciones, pero sin establecer aquí ninguna estructura respiratoria funcional.
Son células, aquí las células del epitelio respiratorio van a estar indiferenciadas, como les digo, van a ser células altas, cilíndricas, que no van a permitir un intercambio gaseoso. Después viene la etapa ductal o canalicular, en la cual ya va a haber mayor división de vías aéreas, sobre todo en la parte distal, y aquí ya se va a ver la diferenciación del epitelio respiratorio, lo que les decía, entre neumocitos tipo 1 y neumocitos tipo 2, el reordenamiento de los capilares con cada una de las estructuras que se va formando, con cada una de las células epiteliales para formar la barrera aire-sangre para llevar el intercambio gaseoso. En la etapa sacular va a haber una ampliación de los espacios aéreos con diferenciación de las células epiteliales y ya la producción del surfactante, y en la etapa alveolar, que es la tabicación ya secundaria, se van a ir dividiendo, pero esos tabiques que se dan entre alveolo y alveolo se van a ir adelgazando y va a permitir un intercambio gaseoso. Esta, como ya vimos, va desde el periodo de término hasta los 2 años de edad. Aquí, ¿alguien quiere hacer algún comentario o alguna duda que tengan hasta el momento? Bueno, vamos a continuar. Ya vimos la parte del desarrollo pulmonar. La tercera etapa, importante, otro de los componentes para establecer bien el desarrollo pulmonar, comprende lo que es la formación del líquido pulmonar fetal. El líquido pulmonar fetal, antes se pensaba que era formado por la deglución de líquido amniótico que era depositado en la vía respiratoria y era lo que se pensaba que lo mantenía distendido al pulmón. Pero obviamente con los estudios que se hicieron posteriores o que se han ido posteriores a lo largo de los años, se ha visto que el líquido pulmonar fetal es generado dentro de los mismos pulmones, e inclusive como ese líquido pulmonar es generado dentro de los pulmones y se va reciclando, se va formando, pero también se va reciclando, se va eliminando, puede fluir a través de los movimientos que se crea a nivel fetal. Fluye ese líquido, cierta parte de ese líquido fluye a través de la tráquea por los movimientos respiratorios fetales, y cierto componente de ese líquido se va a deglutir y cierta cantidad se va a ir a formar parte del líquido amniótico. Entonces, el líquido amniótico no nos va a formar el líquido pulmonar, pero cierta parte, entre un 25 a un 50% del líquido pulmonar, se va a ir a formar parte de lo que es el componente del líquido amniótico. El líquido pulmonar fetal va a ser muy importante porque en cuanto a su proceso de formación es muy importante su contenido. Este líquido pulmonar fetal va a ser rico en cloro y potasio y bajo en bicarbonato y en sodio. Ahorita vamos a ver más adelante la importancia de los componentes de este líquido pulmonar fetal. También va a tener bajo contenido de proteínas para su adecuado formación y reabsorción o resorción, y normalmente va a tener una producción, se va a empezar a producir a partir de los 3 meses de gestación en la etapa glandular. Normalmente a la mitad de la gestación ya tiene una producción de 2 mililitros por kilo, y al final de la gestación normalmente ya tiene una producción de líquido pulmonar hasta de 5 mililitros por kilo de peso. Bueno, como ya les había dicho, la formación del líquido pulmonar va a ser muy importante para la maduración pulmonar. ¿Por qué? Porque a mayor contenido de líquido pulmonar o a mayor producción de líquido pulmonar, eso va a hacer que las células se vayan madurando y vayan creciendo. Va a permitir al pulmón ir creciendo, ir madurando, y nos va a dar mayor maduración al pulmón. Entonces, de ahí radica la importancia de algunas patologías donde hay alteración tanto en el líquido pulmonar como en la formación del pulmón,
que hace que sea un pulmón pequeño. Entonces, a mayor producción, también todo lo contrario, algo que nos esté obstruyendo la salida en la vía respiratoria, que nos esté obstruyendo la salida del líquido pulmonar, porque como ya les había comentado, el líquido pulmonar se produce en el pulmón, pero también se tiene que eliminar. Una parte se deglute, se elimina y otra parte se va al líquido amniótico. Entonces, si hay algo que nos esté obstruyendo esa salida del líquido pulmonar, va a hacer que ese pulmón pueda producir hiperplasia. Y de ahí que puedan conllevar a ciertas patologías y todo lo contrario. Algunas patologías que nos puedan conllevar, por ejemplo, un claro ejemplo, la hernia diafragmática, donde el contenido del abdomen pasa hacia donde el contenido del abdomen pasa hacia la cavidad torácica, eso nos va a hacer que limite el espacio de formación del pulmón, entonces va a ser un pulmón más pequeño, va a ser un pulmón hipoplásico. ¿Por qué? Porque también la cantidad de líquido pulmonar que se está formando va a ser en menor cantidad, entonces no va a permitir un adecuado desarrollo pulmonar, y de ahí la patología que pueda conllevar con la hernia diafragmática, por ejemplo. Entonces, la producción de líquido pulmonar va a ser sumamente importante. ¿Y cómo es que se va a ir formando este líquido pulmonar? Bueno, la importancia, aquí vamos a ir viendo en esta imagen, vemos una célula epitelial, epitelial respiratoria. Ahí vemos la luz alveolar y el intersticio. Principalmente, el líquido pulmonar se va a realizar o se va a formar radica su importancia el contenido de cloro. ¿Por qué? Porque a mayor contenido de cloro, mayor producción de líquido pulmonar. Eso va a depender de ciertos, ¿cómo se llaman? Conductos sensibles por un gradiente osmótico creado por el cloro. Que es ese gradiente osmótico va a estar dado por una bomba de sodio-potasio 2-cloro, que a su vez el gradiente de cloro va a estar dado por un cotransportador o un gradiente osmótico generado, por la bomba de sodio-potasio ATPasa, donde va a sacar el sodio y a través de ese incremento de sodio del intersticio y por la bomba de sodio-potasio 2-cloros va a ingresar mayor cloro hacia la célula epitelial, y de ahí por canales específicos de cloro va a pasar a la luz alveolar. El gradiente generado en la luz alveolar va a hacer que arrastre de manera por gradiente osmótico, que arrastre líquido o que arrastre agua de manera transcelular, o también inclusive paracelular. La importancia de esta producción de líquido pulmonar también radica, por ejemplo, en esta bomba que les estaba comentando, que la bomba de sodio-potasio 2-cloro. Esa bomba va a ser muy importante para crear el gradiente de cloro en la célula epitelial, y de ahí que pase a la célula alveolar. Si hay algo que pueda afectar esa bomba, nos va a dar repercusión en la formación de líquido pulmonar, y de ahí que un pulmón pueda ser hipoplásico. ¿Qué nos puede afectar la formación de ese líquido pulmonar? ¿O qué nos puede afectar esta bomba de sodio-potasio 2-cloro? Bueno, afectaciones genéticas que nos pueden afectar inclusive también la bomba de sodio-potasio ATPasa, o también la bomba de sodio-cloro, sodio-potasio 2-cloro. Hay ciertos medicamentos que nos pueden afectar esa bomba. ¿Cuáles son? Los diuréticos de asa, como bumetanida o furosemide, que son a veces medicamentos que se pueden utilizar por algunas cuestiones médicas durante el embarazo, pero tenemos que estar conscientes que si se llegó a utilizar, nos pudo haber afectado esta bomba, y de ahí la formación de líquido pulmonar, y como consecuencia la afectación de la producción de líquido pulmonar. Y como ya les dije, el líquido pulmonar nos permite un adecuado desarrollo pulmonar, y de ahí que un pulmón pueda ser hipoplásico. En cuanto a la formación de líquido pulmonar, ¿alguna duda? De esto, solamente quiero que se lleven, pues como de manera importante, que la producción de líquido pulmonar, el componente de líquido pulmonar, como ya lo habíamos visto, que es rico en cloro, potasio y bajo en bicarbonato y sodio. Eso nos va a conllevar a esta importancia en cuanto a su formación. ¿Por qué? Porque es rico en cloro, por estas bombas que benefician su formación.
la bomba de sodio-potasio ATPasa y un cotransportador de una bomba de sodio-potasio 2-cloro. Y ahora, ya lo produjo el feto, el líquido pulmonar, ya nos permitió el desarrollo pulmonar, y todas las funciones que conlleva el líquido pulmonar. Ahora, ¿qué pasa cuando ya van a ser un recién nacido? Ese líquido pulmonar, ¿qué va a pasar con el líquido pulmonar? Yo antes pensaba, inclusive antes de medicina, bueno, al inicio, que cuando un bebé nacía, el líquido pulmonar se expulsaba al momento de pasar por el canal del parto o a través de la cesárea. Pero no, realmente es mínima la parte que se expulsa por este mecanismo de compresión al pasar por el canal del parto o a nivel abdominal. Es mínimo, aproximadamente es un 10% solamente del contenido, aproximadamente solamente es un 10% de ese contenido que se va a expulsar por la vía respiratoria, por la boca, de ese líquido pulmonar. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con ese líquido pulmonar? ¿Hacia dónde se va? Pues una vez, al final del embarazo, va a empezar a producirse una eliminación de este líquido pulmonar, normalmente a una velocidad de 3 mililitros por kilo por segundo. Pero esto ya es al final del embarazo. ¿Cómo se va a dar esta reabsorción? Principalmente, y aquí se va a ver involucrado, estos canales, que son canales de sodio. Estos canales de sodio van a ser sensibles al oxígeno y a catecolaminas. ¿Qué quiere decir? Que una paciente embarazada, cuando va a empezar con trabajo de parto, va a empezar a producir adrenalina, va a empezar a producir sus catecolaminas endógenas. Esas catecolaminas endógenas van a hacer que estimulen esos canales de sodio. Y esos canales de sodio van a traer el sodio de la luz alveolar hacia la célula epitelial, y de ahí por la misma bomba sodio-potasio ATPasa la van a pasar al intersticio, y de manera paracelular o por canales específicos de agua llamadas acuaporinas van a pasar el líquido de la luz alveolar hacia el intersticio. Entonces tenemos de aquí tenemos que estos canales de sodio van a ser tanto sensibles como a catecolaminas endógenas como a oxígeno y también a hormonas tiroideas. Entonces también aquí radica mucho la importancia de un parto y una cesárea. ¿Por qué decimos que es mejor el parto que la cesárea o es más fisiológico? Porque el estrés que conlleva el trabajo de parto induce mayor producción de catecolaminas, y entonces catecolaminas van a activar el proceso de reabsorción del líquido pulmonar. Normalmente este paso del líquido pulmonar de la luz alveolar al intersticio dura algunos minutos, solamente unos minutos, pero el paso del líquido de la luz del intersticio hacia el espacio vascular, ahí puede durar de 4 a 6 horas. Es por eso que de ahí radique que normalmente nosotros podamos conllevar las patologías del recién nacido que tienen que ver con la deficiencia de la depuración del líquido pulmonar, llámese una adaptación pulmonar, síndrome de adaptación pulmonar, una taquipnea transitoria del recién nacido o un síndrome de distrés respiratorio del prematuro. Entonces, ¿por qué es mejor? Entonces, ¿por qué decimos que es mejor un parto? Por la producción de catecolaminas endógenas que se produce por la activación del inicio del trabajo del parto. Hay pacientes que inician con trabajo de parto y después se realiza cesárea por cualquier indicación, entonces ya están normalmente activados estos canales de sodio. Pero si realmente no tiene ningún inicio de esta producción de catecolaminas endógenas, estos canales va a ser un poquito más difícil que se activen, y a veces cuesta, y nada más lo único que nos va a empezar a hacer que se active va a ser la presencia de oxígeno a nivel de la luz alveolar, que va a activar esos canales y va a conllevar el paso del sodio a nivel intracelular, y de ahí por la bomba de sodio ATPasa hacia el intersticio, y de ahí por jale líquido. Normalmente, como ya les había dicho, dentro de la mamá, en la vida intrauterina, va a haber unos movimientos respiratorios fetales.
Esas respiraciones como tal solamente son movimientos que se dan por el movimiento diafragmático y de los músculos respiratorios, pero como tal no tienen como objetivo mantener o establecer un intercambio gaseoso. Solamente son movimientos respiratorios que se dan por la contracción del diafragma. Ajá. Estas respiraciones se dan en la vida intrauterina y normalmente al inicio de la vida fetal van a ser continuas y después van a ser entrecortadas. Estas respiraciones, o esta respiración fetal va a ser inhibida por las prostaglandinas. Las prostaglandinas, su principal fuente endógena va a ser la placenta. Entonces, al tener una fuente continua de prostaglandinas, sobre todo la E2, va a inhibir estas respiraciones fetales. Ajá, pero esos movimientos que llega a tener el feto es lo que hace que también expulse el líquido pulmonar para que se vaya reciclando. Ajá. El ingreso de aire al pulmón al nacer es dependiente de la generación de una presión transpulmonar creada por la contracción del diafragma, la dilatación de la tráquea intratorácica, el movimiento de aire hacia los pulmones, la distensibilidad del tejido pulmonar y las fuerzas superficiales de la interfaz aire-líquido. Es decir, para que se establezca toda esta respiración debe de existir todo este mecanismo y como ya se los había dicho, todo sucede en un momento, o sea, realmente todo sucede. Se realiza la contracción del diafragma, aumenta el volumen pulmonar, ingresa el aire, se dilata la vía respiratoria superior, entra el aire, eso hace que se distienda el tejido pulmonar y de ahí incrementa las fuerzas de la tensión superficial del aire líquido. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar con la circulación? Permítanme un tantito. ¿Qué es lo que va a pasar con la circulación fetal una vez que nace el bebé? Entonces, una vez que nace el bebé, ya sea vía vaginal o vía abdominal, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a realizar el pinzamiento del cordón. El cordón ya sabemos que está compuesto por una vena y dos arterias. La vena lleva sangre oxigenada y las arterias sangre desoxigenada, que es todo lo contrario que en la circulación normal. Ajá. Entonces, una vez que se ha establecido el pinzamiento del cordón, va a haber muchos cambios hemodinámicos en la circulación del recién nacido. Dentro de esos cambios también va a haber no nada más cambios hemodinámicos, también va a haber cambios anatómicos que tienen que ver con el cierre de los cortocircuitos, lo que ya habíamos visto. Entonces, una vez que se realiza el pinzamiento del cordón, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber una disminución de las resistencias vasculares. Al nacer, el flujo sanguíneo pulmonar aumenta de 8 a 10 veces. Ajá, y las resistencias vasculares pulmonares disminuyen en un 50% en las primeras 24 horas. Ajá. Van a existir 3 factores que van a influir en este aumento del flujo pulmonar, que van a ser dependientes del óxido nítrico. 1, la mayor oxigenación. 2, las fuerzas hemodinámicas, es decir, nada más por presiones. Y el aumento de tensión de cizallamiento. Y también va a haber factores que van a influir en la vasodilatación pulmonar. ¿Cuáles van a ser estos? También prostaglandinas, principalmente la I2 y la D2, la histamina y sobre todo el oxígeno, que como ya habíamos visto es el principal vasodilatador del músculo liso, que va a permitir la dilatación y el aumento del flujo pulmonar. Entonces, aquí me gusta más ver esta imagen y de aquí explicar varias cosas. En cuanto a la circulación, como ya habíamos dicho, en la vida intrauterina, las presiones, sobre todo del lado derecho, van a estar incrementadas. Llámese aurícula derecha, ventrículo derecho y las resistencias a nivel pulmonar y también en la arteria pulmonar. Una vez, y las presiones izquierdas van a estar disminuidas. Todo lo que tiene que ver con el lado izquierdo del corazón y las resistencias vasculares periféricas también van a estar disminuidas. Una vez que se realiza el pinzamiento del cordón, ¿qué es lo que va a pasar? Inmediatamente las resistencias vasculares sistémicas van a incrementar
Eso va a hacer que retrógradamente vaya a incrementar las presiones a nivel del corazón izquierdo, es decir, en la aurícula derecha y el ventrículo, en la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, y por los cambios respiratorios que va a haber, que es decir, el ingreso del oxígeno a los pulmones, va a hacer que exista la vasodilatación pulmonar, mayor flujo pulmonar, se empieza a ver el intercambio gaseoso, y esto va a hacer que ese oxígeno dilate los vasos pulmonares, entonces las resistencias de los vasos pulmonares van a disminuir, y como consecuencia también disminuye la resistencia de la arteria pulmonar, del ventrículo derecho y de la aurícula izquierda, de la aurícula derecha. Ajá. Entonces ahí los cortocircuitos que existían de derecha a izquierda se van a perder y se van a cerrar, principalmente de manera fisiológica. ¿A qué me refiero? Que no va a haber un cierre como tal anatómico inicialmente. Eso va a ser hasta después. Normalmente nada más por cambios de presiones se van a ocluir el conducto venoso. Por los cambios de presiones, el aumento en la presión en la aurícula izquierda sobre la aurícula derecha va a ocluir el foramen oval, y también por los cambios circulatorios el flujo ya no va a pasar de la arteria pulmonar por el conducto arterioso hacia la aorta, sino todo lo contrario. El flujo va a ser mayor por la aorta, del ventrículo izquierdo hacia la aorta, entonces el flujo por el conducto arterioso va a ser menor, y también el oxígeno que ya ingresó al recién nacido va a tener un efecto de constricción sobre el conducto arterioso, lo que nos va a hacer que también se dé un cierre fisiológico del conducto arterioso. El cierre anatómico se da después. Ajá. Por eso es muy importante también evitar todos los componentes que tengan que ver por ejemplo, con acidosis o hipoxia, porque esas condiciones de hipoxia o acidosis pueden conllevar a que estos cortocircuitos puedan quedar permanentes en un recién nacido. No nada más en un recién nacido de término, sino sobre todo en un recién nacido prematuro. Ajá, que son más susceptibles a presentar persistencia sobre todo este conducto arterioso, y que nos pueda dar alguna relevancia significativa a futuro. Ajá, entonces, en los prematuros, por ejemplo, tienen menor sensibilidad, el músculo liso del conducto arterioso tiene menor sensibilidad al oxígeno, es decir, pese a que reciba cantidades aumentadas de oxígeno, a veces no cierra ese conducto, no es tan sensible sus receptores del conducto arterioso, y por eso no cierran, y por eso de ahí la patología de la persistencia del conducto arterioso. Pero también en un recién nacido de término, si hay una condición que nos lleve a hipoxia o acidosis, tenemos riesgo de que ese conducto pueda permanecer abierto. Entonces, de ahí radica la importancia. Ajá. Entonces, todos estos cambios vasculares van a hacer que estos cambios hemodinámicos, van a hacer que estos cortocircuitos se cierren inicialmente de manera fisiológica, y ya con el paso de los días se cierren de manera anatómica. Ahora, vamos a pasar a lo que es el surfactante pulmonar. ¿Qué es el surfactante pulmonar? Es un componente del pulmón que nos va a permitir reducir la tensión superficial de aire líquido tras el inicio de la respiración, de la ventilación al nacer. Por tanto, va a desempeñar un papel esencial en la maduración y el desarrollo pulmonar, y permite una transición adecuada a la vida extrauterina. La deficiencia de este surfactante pulmonar nos va a conllevar a patologías, sobre todo, por ejemplo, en recién nacidos prematuros que no tienen una adecuada cantidad de surfactante, o un surfactante maduro que nos lleve a su, ¿cómo se llama?, a que no tenga una cantidad suficiente, o inclusive hay condiciones en las cuales ese surfactante se puede inactivar y nos puede conllevar a alteraciones en su función de tensoactivo. Ajá.
El surfactante pulmonar, como ya lo vimos, se va a sintetizar por los neumocitos tipo 2 en el epitelio alveolar pulmonar. Este se va a realizar o se va a producir en el retículo endoplásmico. Todos los componentes se van a ir formando ahí para producirse y también ahí mismo se va a reciclar. El principal componente del surfactante va a ser 10% proteínas, 90% lípidos. De ese 90% de lípidos, el 90% va a ser de fosfolípidos y de ese 90% de fosfolípidos, el 80% va a ser de fosfatidilcolina. Aquí lo vemos en la gráfica, cómo se encuentra distribuido. Principalmente, aquí vemos los fosfolípidos, cómo están distribuidos, principalmente el dipalmitoil fosfatidilcolina, que corresponde al 36.3% del total del surfactante pulmonar, 10% proteínas, 9.9% fosfatidilglicerol, ¿sí? Y algunos otros componentes, pero principalmente tenemos que tener muy presente esto, que 10% solamente son proteínas. Ahorita vamos a ver cuáles son las proteínas que contiene el surfactante, y el 90% van a ser compuestos por fosfolípidos. De los fosfolípidos, el más importante es la fosfatidilcolina. Entonces, ya vimos que el principal componente del surfactante, ya vimos la principal función del surfactante, que es mantener el tensoactivo el pulmón, que no se colapse nuestro pulmón. También nos permite una maduración pulmonar. Su principal componente son los fosfolípidos, el principal es la fosfatidilcolina, pero también las proteínas que contiene el surfactante pulmonar son sumamente importantes. Existen 4 proteínas del surfactante pulmonar: proteínas A, B, C y D. Cada una tiene ciertas características que le van a dar ciertas características al surfactante. Por ejemplo, la proteína A, que se va a encargar de la inmunidad innata a nivel pulmonar, y también nos va a dar cierta conformación de túbulos de mielina. Esta es una proteína hidrófila. La proteína B y C también son proteínas muy importantes por su actividad en el surfactante. Y la proteína D también participa en la respuesta, en la defensa innata, y participa para la homeostasis del líquido surfactante, es decir, para la formación y el reciclado del mismo. Ante cualquier alteración en la formación de estas proteínas, nos va a conllevar a dificultad respiratoria en un recién nacido, que puede ser sobre todo una dificultad respiratoria de moderada a severa en la formación, cuando existe una deficiencia en la formación de estas proteínas. El surfactante se va a producir a razón de 100 mililitros por kilo para posteriormente, esa es su producción inicial, para posteriormente disminuir a 60 mililitros por kilo, y al final un adulto va a tener una producción de surfactante aproximadamente 4 mililitros por kilo. Entonces, acuérdense, el recién nacido normalmente tiene una producción de surfactante de 60 mililitros por kilo de peso de surfactante. Los factores que van a estimular el desarrollo pulmonar, aquí los vamos a ver, sobre todo a través del surfactante. Los que nos van a inhibir, el desarrollo pulmonar van a ser la insulina, por ejemplo, la interleucina 1, el factor de necrosis tumoral alfa, y los que nos van a estimular el desarrollo pulmonar van a ser los glucocorticoides, que por eso se administran entre la semana, la semana 27-28 del embarazo, las hormonas tiroideas, los retinoides, factores de crecimiento. Aquí vemos diferentes tipos de surfactantes. Realmente hay varios, pero los principales y sobre todo que tenemos aquí en México, que utilizamos más, es el Corosur y el Survanta. El Corosur viene de tejido pulmonar, es extraído de tejido pulmonar porcino, y el Survanta de tejido pulmonar bovino.
Son los dos principales surfactantes que utilizamos aquí. Aquí vemos el diferente componente de cada uno de los surfactantes exógenos que nosotros podemos administrar. Estos normalmente los utilizamos cuando hay deficiencia de algún surfactante. No solamente el prematuro se ve beneficiado con la administración del surfactante, obviamente en ellos por una enfermedad de membrana hialina le tendríamos que administrar surfactante exógeno, ya que está deficiente, pero hay veces que lo pueden llegar a tener presente, pero se puede inactivar, y también los recién nacidos nos puede pasar con esto, sobre todo en pacientes con hipoglucemia, con que están hipotérmicos y con hipoxia. Son condiciones que nos pueden llevar a la inactivación del mismo surfactante y que requieran de alguna dosis extra de surfactante. Aquí vemos los componentes de cada uno. Como les dije, los dos principales que tenemos aquí son el Corosurf y el Survanta. Ahí vemos su contenido, principalmente también de las dos principales proteínas que nos dan la porción tensoactiva del surfactante, que son la proteína B y C. Su componente de fosfolípidos, como ya vimos, de manera endógena, el principal son los fosfolípidos, y el Corosurf es el que nos cumple con estas mayores características, y el Survanta tiene menor porcentaje de fosfolípidos. Estas son las dosis a las cuales se debe de utilizar. Normalmente el Corosurf a 2.5 mililitros por kilo, la primera dosis, y en dado caso de que requiera alguna segunda dosis a las 12 horas, normalmente es la dosis de 1.25 mililitros por kilo. Y el Survanta, aquí es más volumen el que les tenemos que estar pasando, es de 4 mililitros por kilo. Sí se ve la presentación, ¿verdad? Sí podemos visualizarla, doctor. Ok, perfecto, gracias. Bueno, después de esta inauguración a este tercer diplomado en pediatría de vanguardia, vamos a continuar con nuestro segundo tema del día de hoy, que nos corresponde a lo que es la evaluación del crecimiento y del desarrollo del recién nacido. Ok. De nueva cuenta, me presento, soy el doctor Mariano Alonso López Estrada, pediatra neonatólogo, y ante cualquier duda o pregunta estoy aquí para contestar. Esta frase me gustó mucho para empezar esta plática. Esta plática es un poquito más árida a comparación de la otra, debido a que es un poquito más compleja, con muchos ejemplos que tal vez podemos dar, pero mucha información. Entonces vamos a tratar de hacerlo un poquito más amena, esperando que sea de su agrado. Aquí tenemos que nos dice que no todos los niños que nacen gozan de igualdad de condiciones para crecer y desarrollarse. Esto pues lo lleva a que nos pueda dar diferentes características en cada uno de nuestros niños. La vigilancia. ¿Sí me escuchan, verdad? Perdón. Sí podemos escucharlo, doctor. Gracias. La vigilancia del desarrollo comprende todas las actividades relacionadas a la promoción del desarrollo normal y a la detección de problemas en el desarrollo durante la atención primaria de la salud del niño. Es un proceso continuo y flexible que incluye información de los profesionales de salud, padres, profesores y otros. Esto lo dijo Hudson en 1988. Como hace ratito nos comentaba el doctor Héctor durante la inauguración, el objetivo de estos cursos es actualizarnos, y nosotros como médicos, seamos del ramo que seamos, nuestro objetivo es hacer detección y derivar en el momento oportuno para poder canalizar a nuestro paciente, en este caso a nuestro niño, con el especialista adecuado, en dado caso de que nosotros no lo seamos. Entonces, de aquí radica la importancia de estos cursos y de seguir con estas pláticas. Tenemos que el tamizaje del desarrollo, tenemos que el desarrollo psicomotor es la adquisición progresiva de habilidades funcionales en el niño, que va a reflejar la maduración de las estructuras de nuestro sistema nervioso, del cual nos sustentan todo nuestro desarrollo. Es necesario que nosotros como médicos detectemos la evolución normal de dicho desarrollo, sus límites y la posibilidad diagnóstica de algún signo de alarma que nos permita referenciarlo en el momento oportuno con el especialista adecuado.
Entonces, el tamizaje de nuestro desarrollo, como parte de las acciones de la vigilancia y promoción de la salud infantil, es una actividad de necesidad creciente en correspondencia con la actual orientación de los sistemas de salud hacia la prevención temprana y promoción de la salud y de la calidad de vida de las personas y las familias. Entre las recomendaciones internacionales para la vigilancia del desarrollo está el uso de pruebas de tamizaje, pesquisa o screening, especialmente aquellas con mayor sensibilidad para detectar alteraciones y reconocer la normalidad en diversas áreas y edades del desarrollo. Entonces, nuestra obligación es hacer una detección temprana, hacer la promoción y la referencia oportuna para dar una mejor vida en cuanto a calidad de vida a nuestro paciente y sobre todo también a su familia. La plasticidad cerebral de nuestros niños es muy importante. ¿Por qué? Porque es un fenómeno biológico clave en el desarrollo psicomotor, en la consolidación de sus circuitos corticales. Estos circuitos o este establecimiento de estos circuitos corticales se da desde los 8 meses hasta los 2 años, desde los 8 meses de gestación hasta los 2 años de edad. Entonces, durante este periodo, estos circuitos neuronales tienen una gran plasticidad que pueden ser muy sensibles o modificables por estímulos externos. Entonces, problemas de desarrollo muy graves llaman rápidamente la atención del clínico, o sea, de nosotros como personal médico. Pero la identificación temprana de problemas más discretos es realmente el reto que nosotros tenemos para referirlo de manera adecuada, oportuna, y poder realizar un tratamiento adecuado de lo que se haya detectado. Tenemos que el crecimiento y desarrollo del cerebro y de nuestro sistema nervioso central a menudo se denomina desarrollo psicomotor y por lo general se divide en 4 dominios principales, son 4 etapas principales. Estos dominios de nuestro desarrollo de nuestro sistema nervioso central va a comprender lo que son habilidades motoras gruesas y finas, habilidades en el lenguaje, habilidades en cuanto al desarrollo social y personal, y actividades de la vida diaria y en cuanto a rendimiento y cognición. Estas son las 4 habilidades de manera global o específica que nosotros vamos a evaluar con nuestro desarrollo, con nuestro psicodesarrollo. Como tal, tenemos que, y como ya les había comentado, que nuestro desarrollo psicomotor se emplea para definir el progreso del niño en las diferentes áreas que les acabo de comentar durante los dos primeros a 3 años de vida. Periodo de gran plasticidad, como ya les había comentado, que puede ser, esta plasticidad se debe a los estímulos externos que están presentes en nuestro entorno. Normalmente este desarrollo psicomotor va a tener un orden, sigue una dirección cefalocaudal y de axial, o sea, lo más cercano al cuerpo, hacia distal. Ahí va a haber una diferenciación progresiva, donde va a haber primero respuestas globales, hasta posteriormente actos más precisos e individuales. O sea, va de lo global a lo específico. Todos los niños van a presentar reflejos primitivos desde el nacimiento, ahorita los vamos a ver, y estos van a preceder a los movimientos voluntarios y al desarrollo de reacciones de equilibrio. Los reflejos primitivos deben desaparecer para que la actividad voluntaria se desarrolle. Son como pautas que todo niño debe de seguir. Y el tono muscular progresa de un predominio de flexor en un recién nacido hasta flexo extensor, ya en etapas más adelantadas. La extensibilidad de las articulaciones también va incrementándose. Entonces, estos puntos son muy importantes para nosotros saber que nuestro desarrollo va adecuado o que podemos hacer una detección temprana. Entonces, hay que recordar que va de cabeza a pies, de proximal a distal, que va de lo global a lo específico, que los niños, para poder llegar de eso global a lo específico, tienen que desarrollar, de lo global a lo voluntario, perdón, tienen que desarrollar primero sus
sus reflejos primitivos y posteriormente estos tienen que desaparecer para que pueda aparecer la actividad voluntaria. Y el tono de los bebés también es muy importante evaluar, lo que tiene que ver desde una posición flexora en los recién nacidos hasta la flexoextensión en las etapas posteriores. ¿Qué es un signo de alarma? Entonces, es un retraso cronológico significativo en la aparición de adquisiciones del desarrollo global o de un área específica. Puede ser también persistencia de patrones que deberían de haber ya desaparecido, existencia de signos anómalos a cualquier edad, y otro signo de alarma puede ser que no presupone la existencia de un problema, pero obliga a un examen y seguimiento. Es decir, no forzosamente tiene que haber un problema, pero sí darle el seguimiento adecuado para descartarlo. ¿Cómo vamos a hacer o cómo vamos a saber nosotros que estamos, o cómo vamos a evaluar nuestro desarrollo psicomotor? Existen métodos de cribado específicos o instrumentos específicos validados que pueden ayudar a estimar ya con más exactitud, que tienen mucha sensibilidad y especificidad para valorar el grado de desarrollo de un niño. Estos test o aplicaciones o estos instrumentos validados deben de ser de aplicación sencilla, que los podamos aplicar rápido en un consultorio o en nuestro lugar de trabajo, que sean fáciles de puntuar e interpretar y que sean útiles para administraciones repetidas. Deben de contar con esas características. Además, deben de contar con consistencia, validez y ser de aplicación simple y rápida, y debe de contar con alta sensibilidad y especificidad. Entonces, para eso existen instrumentos validados que ya están establecidos que nos pueden ayudar en nuestra evaluación de nuestro desarrollo psicomotor. El principal es este que tenemos aquí, es nuestro test de Denver, en el cual no se ve mucho, pero a su mano derecha, vemos hasta la parte derecha, vemos las áreas que nos va a ir dividiendo nuestro test de Denver, que va siendo la parte motora, la parte del lenguaje, la parte social o psicosocial, y la motora gruesa y la motora fina. Son 4 áreas. ¿Sí? Aquí en esta, a grandes rasgos, lo que vamos a ir viendo cada una de las características de nuestro desarrollo que vamos a ir viendo cuándo aparecen y cuándo tendrían que desaparecer. La porción gris es como, la parte gris de cada una de las barritas es como el límite en el cual ya tendría que desaparecer nuestra característica que estamos evaluando. Normalmente, el 75 al 90% de los pacientes, esa parte gris, significa que ya debe de haber desaparecido entre el 75 y 90%. Algún otro test que podemos utilizar es el test de Levan y Heisea. Y otro, utilizado mucho sobre todo en Estados Unidos, es un test que se llama Age and Stage Questionnaire. Bueno, ahora, de manera, por etapas de crecimiento, vamos a ir evaluando a los bebés, qué es lo que vamos a ir observando nosotros en nuestros niños a diferentes etapas de la edad. En los recién nacidos, entre el periodo de recién nacido y los 2 meses de edad, entonces aquí nosotros tenemos que hacernos algunas preguntas que son muy importantes en esta etapa para hacer alguna detección temprana. Es decir, si se realizó alguna consulta prenatal, porque hay veces que no se realizó consultas prenatales y entonces no llevaron un adecuado seguimiento y no sabemos si se pudo haber hecho de una detección inclusive intrauterina en cuanto a alguna alteración en su formación estructural del recién nacido. ¿Hubo algún problema durante la gestación, parto o nacimiento del niño? Si hubo un problema para la extracción de nuestro bebé, si hubo un proceso de hipoxia, si hubo un proceso de enfriamiento, si hubo un problema de dificultad respiratoria, si hubo proceso de estancia, como lo dice nuestra siguiente pregunta, si el niño estuvo hospitalizado después del nacimiento y el motivo por el cual estuvo hospitalizado. No es lo mismo un niño que estuvo hospitalizado por una dificultad respiratoria, una taquipnea transitoria del recién nacido, que haya sido hospitalizado por la prematurez, que haya sido hospitalizado por presentar asfixia perinatal, que haya presentado una hiperbilirrubinemia, y los grados de hiperbilirrubinemia que ellos conllevan, por el daño neurológico que todas estas patologías pudieran conllevar.
Nació prematuro, como les decía, obviamente el recién nacido prematuro tiene mayor riesgo neurológico y obviamente mayor riesgo de retraso en su desarrollo psicomotor. ¿Cuánto pesó al nacer? No es lo mismo pesar un niño de término con peso elevado para edad gestacional, un niño de término con peso bajo para edad gestacional. Igualmente los prematuros, no es lo mismo que tenga un peso bajo, que hayan tenido restricción de crecimiento intrauterino o con peso adecuado. El niño se puso amarillo, bueno, con ictericia en los primeros días después de nacer. Esto sabemos que, como ya les comentaba, la ictericia puede tener cierto grado de daño neurológico según los grados de bilirrubinas que hayan manejado y la forma en que se haya tratado, o ha tenido su hijo alguna enfermedad grave. Todo esto lo conlleva a riesgo neurológico. Ahora, en el recién nacido, como ya vimos, inclusive desde dentro de la pancita de la mamá se van desarrollando algunas características que tienen que ir desapareciendo. Normalmente estos reflejos primitivos, aquí vemos en esta tablita cuándo es que tienen que ir desapareciendo. Ahorita vamos a ver en un video algunos de estos reflejos primitivos para que sean aún más claros. El primero de ellos es el automatismo de la marcha, que debe desaparecer entre el primero y segundo mes. La sinergia tónico-flexora de la mano, que debe aparecer entre el tercer y cuarto mes. El reflejo de Moro entre el tercer y el quinto mes. El reflejo tónico laberíntico entre el quinto y sexto mes. El reflejo tónico cervical simétrico también entre el quinto y sexto mes. La presión palmar y la presión plantar, que normalmente la palmar desaparecerá antes de los 6 meses y la plantar antes de los 15 meses. Esos ahorita los vamos a ver en un video que voy a correr a continuación, en los cuales los vamos a ver lo vamos a ver más didácticamente para que ustedes también les puedan poner atención. Obviamente hay muchos que no se pueden realizar así como tal en bebés y obviamente utilizan en este video como modelos, personas obviamente adultas, pero siguiendo el tipo de reflejo que debe hacer nuestro bebé. ¿Ok? Entonces vamos a ver el siguiente video. Ahorita va a comenzar. Si no lo llegan a escuchar o a ver, si gustan mandarme un mensajito ahí por el chat, ya vemos qué podemos hacer. Nada más permítanme. Se está cargando. Reflejo de succión. El reflejo de succión Si pudieran comentarme si se ve y se escucha, por favor. se presenta de los 0 a los 6 meses. Para buscarlo, Ari, si me puede comentar, por favor. Lo voy a dejar corriendo una vez más. Si no lo escuchan o no lo ven, si me pudieran comentar, por favor, se los agradecería. hay que colocarse un guante de látex y colocar un dedo en la entrada de la boca. El paciente deberá tomarlo con la boca y comenzar a succionar. Debemos sentir la succión realizada por el paciente y al mismo tiempo podemos analizar el reflejo de deglución, observando la garganta y viendo que se realice el movimiento de tragar. Reflejo de búsqueda. Va de los 0 a los 4 meses y para buscarlo se realizan estímulos en la comisura del bebé de uno de los dos lados. En el mismo lado estimulado, el bebé volteará la cabeza como si estuviera buscando el pezón para alimentarse. Presión palmar. La presión palmar se realiza colocando un dedo sobre la palma de la mano y el bebé deberá sujetarla. Una vez que tenga el dedo sujetado, vamos a intentar retirarlo
y el bebé lo tomará con más fuerza aún. Este va de los 0 a los 5 meses. Presión plantar. En la base de los dedos del paciente se colocará un dedo de nuestra mano. El bebé deberá realizar una flexión de dedos y este va de los 0 a los 10 meses. Reflejo de arrastre. Se colocará al bebé en una superficie en posición de decúbito prono y este comenzará a mover las 4 extremidades como si intentara desplazarse. Va de los 0 a los 4 meses. Reflejo tónico asimétrico. Se coloca al bebé en una superficie en decúbito supino y se sujeta la cabeza, moviéndola lentamente hacia uno u otro lado. Hacia el lado donde va la vista del bebé, en ese mismo lado, la pierna y brazo deben de extenderse y en el lado contrario, la pierna y brazo deben de flexionarse, quedando en una posición como en ataque de esgrima. Y va de los 0 a los 4 meses. Galland. El reflejo de Galland se realiza colocando al paciente en una superficie en posición de decúbito prono. El estímulo se realiza haciendo un roce en la línea paravertebral de arriba hacia abajo y el bebé deberá lateralizar la espalda en el sentido del estímulo realizado y va de los 0 a los 4 meses. Reflejo de Moro o sobresalto. Este reflejo se realiza tomando al paciente en decúbito supino con una mano por la parte dorsal y otra en la parte anterior o ventral. Para seguridad, se sujetará al frente y se realizará un movimiento descendente a una velocidad moderada y el bebé deberá reaccionar extendiendo las manos como queriéndose sujetar de algo y abriendo los ojos, y va de los 0 a los 4 meses. Reflejo de marcha. El reflejo de marcha se realiza sujetando al bebé por la parte de las axilas sobre una superficie de preferencia cubierta por una tela para evitar la temperatura alterada, ya sea fría o caliente, lo cual podría alterar la respuesta del reflejo. Y una vez sujetado las axilas, lo colocaremos sobre esa superficie que apenas toquen los pies la superficie, comenzará a realizar pasos muy marcados, flexionando y extendiendo de una manera muy visible, como si fuera un astronauta. Este va del 4º día al 4º mes. Babinski. El reflejo de Babinski se realiza colocando al paciente en una superficie en decúbito supino y con un objeto romo en la planta del pie, en la cara externa, se realizará un movimiento curvo dirigiéndonos hacia la base de los dedos. La reacción del bebé deberá ser extender los dedos como en abanico. Esto va de los 0 a 1 o 2 años y después de esta edad se modifica. Reflejo de Landau. El reflejo de Landau se realiza sujetando al bebé en decúbito prono, con ambas manos en el pecho pasándolos por los costados y se llevará al frente al bebé como si lo estuviéramos presentando. La reacción del bebé será extender la cabeza y las extremidades inferiores y va de los 4 a los 9 meses. Reflejo de paracaídas. El reflejo de paracaídas se realiza sujetando al bebé en posición de decúbito prono con una mano en la parte del pecho y la otra en la parte dorsal por seguridad. Se realizará un movimiento de descenso a velocidad moderada en la que el bebé deberá reaccionar extendiendo los brazos en reacción de defensa y este va de 6 a 9 meses y perdura toda la vida. Retracción flexora. El reflejo de retracción flexora se realiza con el bebé en decúbito supino y se va a estimular uno de los pies del paciente. Al realizar este estímulo, el paciente flexionará el pie estimulado. En extensión refleja, el pie que está flexionado será estimulado y este realizará una extensión. Ambos son normales hasta los 2 meses. Extensión cruzada. Hay 2 tipos de extensión cruzada. En una, se tiene un pie flexionado y el otro extendido, con el paciente en decúbito supino. El pie extendido lo vamos a flexionar y el pie flexionado automáticamente se extenderá. Esa es la reacción positiva. En la otra extensión cruzada, el bebé, de igual manera en decúbito supino, se le dan leves golpecitos en el tercio distal del muslo. Este deberá aducir la pierna contraria, como protegiéndose. Ambos son normales hasta los 2 meses. Tónico simétrico de cuello. En el tónico simétrico de cuello, el paciente en posición de decúbito prono, de preferencia en las piernas, se tomará la cabeza del bebé
y se realizará una ventroflexión, llevando la barbilla hacia el pecho, hacia el esternón. Este deberá extender extremidades inferiores y flexionar superiores. Y el tónico simétrico de cuello 2 es lo contrario, se realiza una dorsiflexión en la cual el bebé deberá de extender las extremidades superiores y flexionar las inferiores. Ambos van de 4 a 6 meses. Tónico laberíntico en decúbito supino. Paciente en posición de decúbito supino, el cual al levantar una rodilla colocando 2 dedos sobre el hueco popliteo, deberá extender la pierna y colaborar en el movimiento de elevación de la pierna, y va de los 4 a los 6 meses. El tónico laberíntico en decúbito prono, paciente en decúbito prono del bebé, y este deberá extender las 4 extremidades. Es normal hasta los 4 meses. El reflejo de reacciones asociadas. El paciente en decúbito supino se le dará un objeto, por ejemplo, una pelota, en una mano, la cual deberá tomar y apretar. La mano contraria deberá hacer lo mismo, apretará, a pesar de que no haya ningún objeto en ella, de 4 a 6 meses. ¿Alguna pregunta con los reflejos que ahorita acabamos de ver en el video? Creo que quedó más claro con ya mostrándolo, ¿no? Bueno, vamos a seguir con la plática. Sí, de momento no tenemos preguntas, doctor. Solamente, bueno, en Facebook igual le han mandado felicitaciones por sus clases. Les ha servido mucho la información. Gracias. Entonces, ahora, estos son los reflejos primitivos que presenta el recién nacido y que, como ya vimos, van a ir desapareciendo conforme pasa la edad, los meses. Ajá, ahora vamos a ir analizando por cada una de las etapas también, de manera más específica, cuáles son los que van a ir apareciendo. Aquí tenemos, por ejemplo, que a la edad de recién nacido, en cuanto a la parte de motor grueso, si gustan apagar sus micrófonos, por favor. Gracias. Entonces, en cuanto al recién nacido, tenemos que la parte de la evaluación de la parte motor gruesa, vamos a presentar a un recién nacido con hipertonía flexora. Es un bebé que se va a presentar como lo vemos en la imagen inferior. Ajá. Normalmente está en supino, debe de ser una posición asimétrica por el reflejo tónico asimétrico del cuello, con una actitud en flexión. Va a girar la cabeza de un lado a otro, y la cabeza cuelga en suspensión ventral, es decir, no va a tener lo que es el sostén cefálico. En cuanto a la parte del motor, la parte motora fina, los pulgares en ocasiones pueden estar inclusive en tendencia empuñados, haciendo esta posición, justo como se ve en la imagen inferior. ¿Ok? Para el primer mes de vida, normalmente el niño progresivamente va a tener ya un predominio en la posición flexoabductora, es decir, ya va a estar un poquito más flexionado, pero los bracitos hacia afuera, justo como está el niño que se ve en la parte superior. Ya va a empezar a elevar la cabeza momentáneamente hasta el plano del cuerpo, ya no en posición ventral, es decir, ya no se le va a ir, ya no se va a colgar, por así decirlo, su cabecita. Las manos van a estar abiertas y va a seguir objeto a 90 grados, no más, y debe de ser a una velocidad lenta, porque si no, no sigue los objetos, se pierden de su campo visual. Entre los 2 y 3 meses, los bebés ya van a tener un sostén cefálico inconstante. Ajá. Y en la parte del motor fino van a utilizar mucho lo que es el agarre palmar.
se van a mirar sus manos, y juegan con sus manos a la línea media. Ya siguen aquí objetos hasta 180 grados, pero siempre lo deben de hacer de una forma lenta. Objetos que vayan muy rápido no los van a seguir, se les van a perder en su campo visual. Entonces aquí tenemos otras habilidades de recién nacido a 2 meses. En cuanto a la parte del área social y emocional, los bebés ya pueden calmarse sin ayuda por breves periodos, comienzan a sonreír a las personas. Normalmente desde el nacimiento presentan lo que es la sonrisa social, pero no es como que reconozcan a las personas. Ya más adelante lo van a ir reconociendo, sobre todo por la parte auditiva, y van a tratar de mirar a sus padres, sobre todo con la estimulación verbal de los padres o del principal cuidador, ya van a reaccionar a las palabras. En cuanto al área de lenguaje y comunicación, ya van a realizar sonidos de arrullo para quererse quedar dormidos cuando están despiertos. Va a mover la cabeza en búsqueda de esos sonidos cuando se caiga algo o algún sonido agradable que le cause. En esta etapa ya van a empezar a quererlos buscar. En cuanto al área cognitiva, se va a interesar ya por las caras, va a tener la mirada un poquito más fija. Inclusive si lo vemos en cualquiera de las dos imágenes, lo vamos a ver. En la imagen superior es con la mamá, y en la imagen inferior es hacia un objeto donde ya les presta mucha atención. Comienzan a seguir las cosas con los ojos, da a reconocer a las personas a la distancia ya, y muestran aburrimiento. ¿Cómo lo van a mostrar? Con llanto, o se van a notar inquietos, sobre todo cuando no se les presta la atención. ¿Qué signos de alarma tenemos que tener en esta edad? Pues bueno, el niño se puede mostrar, hay que tener mucho cuidado con niños que se muestren con irritabilidad constante, que no presenten una adecuada succión. Y esto, ¿cómo lo vamos a ver? Obviamente son niños que también no van a ganar peso, porque no presentan una adecuada succión. Niños que no fijen la mirada, que no sigan objetos, que presenten aducción del pulgar sobre el resto de los dedos, y que no presenten sonrisa social, ¿sale? Esos son datos muy importantes, y como ven son como a veces muy inespecíficos, sobre todo, por ejemplo, la irritabilidad, que a veces a esta edad los niños pueden llorar o porque tienen hambre, o porque tienen dolor, o porque tienen frío, ya se hicieron del baño. Entonces hay que saber relacionarlo. Normalmente cuando son esos llantos son transitorios y se calman, pero cuando son llantos de irritabilidad y es constante, hay que tener mucho cuidado. En un niño entre los 2 y 4 meses de edad, ¿qué vamos a tener que vigilar? ¿O qué vamos a observar en estos niños? Normalmente el niño ya va a mirar el rostro de su cuidador, mamá, papá, abuelitos, con la persona con la que pase mayor tiempo posible. Ya sigue un objeto a 180 grados y verticalmente también ya lo va a seguir, pero también debe de ser movimientos lentos. Que son en cada una de las etapas, de hacer las detecciones, que esté llevando un adecuado desarrollo psicomotor nuestro paciente. Por ejemplo, en un paciente entre 2 a 4 meses de edad, lo que habíamos dicho, debe de mirar su rostro de manera fija al cuidador, llámese papá, mamá, abuelitos, quien esté a cargo de este bebé, que sobre todo que esté la mayor parte del tiempo con él. Un bebé de entre 2 a 4 meses ya debe de seguir un objeto a 180 grados, pero debemos de hacerlo de manera lenta. Un objeto, si nosotros tratamos de mover un objeto de manera rápida o repentina, aunque sea a 180 grados, el bebé lo puede perder de vista. No lo sigue de manera rápida. A esta edad ya eleva la cabeza, como lo vemos en la segunda imagen, y va a imitar algunos movimientos y gestos faciales, sobre todo en mamá o papá. Empieza a balbucear y a copiar algunos sonidos también que escucha. Va a presentar un llanto de diferentes maneras, esto con la finalidad de diferenciar cuando es dolor, cuando es hambre, cuando está irritable, cuando quiere que le presten solamente atención. Se gira ante un sonido familiar ya en supino, ya también esta ya lo va a empezar a presentar. En la parte cognitiva va a responder ante las demostraciones de afecto, ya va a reír, ya va a llorar, va a sentir incomodidad. Va a tratar de alcanzar los juguetes con la mano, va a tratar de ir hacia ellos, va a coordinar ya también lo que es manos-ojos para tratar de ir por lo que ve.
En cuanto a la parte del área motora y desarrollo físico, va a mantener la cabeza fija sin necesidad ya de soporte, ya va a tener un adecuado sostén cefálico. Se debe de empujar con las piernas cuando los pies estén en superficies firmes, ya tiene mucho más fuerza sobre sus extremidades. Se lleva las manos a la boca, todo se lo va a llevar a la boca y sobre todo hay que tener mucho cuidado porque esto nos puede causar problemas gastrointestinales. Puede sostener un juguete y sacudirlo, sobre todo aquellos que hagan algún sonido, llámese alguna sonaja, y esto le va a llamar la atención aún más y entonces lo va a querer repetir en diversas ocasiones. A esta edad, entre los 2 y 4 meses, ¿qué debemos de tener cuidado o vigilar? Aparte de que no haga todo lo que ya dijimos, tenemos que presentar principalmente atención en la ausencia del seguimiento visual, que no siga un objeto, que no veamos igualmente, que no mire de manera fija un objeto, que no presente sonrisa o que no presente o que sea pobre, que siga con la irritabilidad y que haya ausencia de sostén cefálico a un bebé, como por ejemplo el que vemos en la imagen. Entre los 4 a 6 meses, ¿qué debe de hacer un bebé? En la parte del área sensorial, social, emocional, va a reconocer juguetes y voces de manera individual. Ya que algún objeto que le gustó, ya sea por el sonido, por el color, ese va a tener preferencia o predilección por ese juguete. Si se ve en un espejo, va a sonreír. Va a mirar reconocer a un adulto ya a distancia, ya a distancias más lejanas. Va a mirar objetos que se hayan caído. A lo mejor no lo va a seguir el seguimiento durante la caída, pero va a ver que se va a caer un objeto y va a ver hacia dónde cayó. Va a reconocer a desconocidos y esto ya lo puede conllevar inclusive al llanto ante un desconocido. Le gusta jugar especialmente con los padres y con juguetes de su agrado. En la parte del lenguaje y la comunicación, va a reaccionar a sus propios sonidos. Si hace algún ruido extraño, va a reír, va a espantarse, va a balbucear con algunas vocales unidas, va a reaccionar cuando se mencione su nombre, hace sonidos para mostrar alegría o descontento, comienza a emitir sonidos de consonantes. En cuanto a la parte cognitiva, entre los 4 o 6 meses, va a observar a su alrededor las cosas que están cerca, demuestra curiosidad por las cosas y trata de agarrarlas, se lleva las manos a la boca como lo vemos en la imagen de arriba, pasa objetos de una mano a otra. En cuanto a la parte del área motora y de desarrollo físico, se va a girar estando acostado, y esto hay que tener mucho cuidado porque también es causa de accidentes, sobre todo si lo ponemos en áreas que estén un poco elevadas, llámese una cama o un sillón. Entonces hay que, de preferencia, si está así, debe de ser con el cuidador, que alguien lo esté cuidando, que alguien lo esté observando, o poner objetos que limiten su movilidad para que no vaya a haber accidentes. Ya también se va a mecer hacia adelante estando sentado, como por ejemplo en la imagen de abajo se puede empezar a mecer y va a gatear a esta edad principalmente, sobre todo ya al final de los 6 meses, puede comenzar con el gateo. Primero normalmente suele ser con un gateo hacia atrás y luego ya posteriormente hacia adelante. Para motivarlo a esto, siempre hay que ponerlo en posición de gateo para que se pueda realizar, sobre todo poner algún objeto fijo en la parte posterior para que de ahí se impulse y vaya hacia adelante. En un niño de 4 a 6 meses, ¿qué es lo que debemos de ver? ¿Qué signos de alarma nos tienen que ver? Digo, en la imagen inferior ya son signos muy francos y no tenemos que llegar a ese extremo para poder reconocer algún dato que nos esté causando algún dato de alarma. Entonces, en esta edad, ¿qué es lo que debemos de notar como signo de alarma? Que haya empatía pobre, que no haya balbuceo, que no vaya y busque objetos, sobre todo llamativos, con mucho sonido, con mucho color, que no lo busque, que se presente con hipotonía cervical y troncal, así como en la imagen inferior, o al todo lo contrario, que también hay hipertonía o hiperextensión, que haya ausencia de sedestación, o sea, que no se siente con apoyo, y que no se orienta hacia los sonidos. Eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Entre los 6 a 9 meses, ¿qué es lo que nosotros vamos a poder observar? En cuanto al área sensorial, social y emocional, el niño va a mirar y buscar objetos ya escondidos, sobre todo aquellos objetos que hayan sido de su agrado. Va a presentar aquí sí ya miedo a los desconocidos, presentando llanto ante alguna persona que no sea conocida para él.
Se va a aferrar a adultos conocidos todo el tiempo, mamá, papá, siempre va a querer estar con ellos, o inclusive algún otro familiar que esté muy en contacto con ellos. Va a tener juguetes preferidos por color, por sonido, por textura, por tamaño. Eso lo va a hacer de su predilección. Va a observar el recorrido de las cosas al caer. En el otro nada más se fijaba que se caía y veía dónde caía. En este sí ya va a seguir el movimiento de caída de un objeto. Juega a esconder su cara detrás de las manos. Y ya va a empezar a utilizar la pinza índice pulgar, pero todavía va a ser inmadura. Todavía no lo va a hacer de manera fina. En cuanto a la parte del área del lenguaje, ya entiende cuando se le dice que no debe de hacer las cosas, realiza diferentes sonidos, va a imitar sonidos y gestos de otras personas, señala objetos con el dedo, sobre todo lo que quiera. En la parte motora y de desarrollo físico, se para sosteniéndose en algo, como lo vemos en la imagen de arriba, puede sentarse solo, pero ya sin apoyo, y también gatear. Signos de alarma. Que no haya ausencia de pinza y de presión con la mano, que haya mala coordinación entre la mano y la vista y la mano, que persista solamente puro balbuceo, que no haya monosílabos, que haya ausencia de estación sin apoyo, que haya hipotonía axial o hipertonía axial. Entre los 9 y los 12 meses. En la parte del área sensorial, social, emocional, ya se paran sin apoyo. También pueden dar pasitos con o sin apoyo. Ya va a haber liberación voluntaria de objetos. La pinza de índice pulgar ya va a ser más precisa, ya va a ser más fina. Va a señalar ya con un dedo, como la imagen que vemos a su mano izquierda. Llora cuando mamá o el papá se aleja. Demuestra miedo en algunas situaciones. Que esté oscuro el lugar, sonidos fuertes, levanta un brazo o pierna para ayudar a vestirse. En cuanto a la parte del lenguaje, usa gestos sencillos, dice no, dice mamá, papá, hace sonidos con cambios de entonación, ya grita, trata de repetir palabras, entiende palabras y nombres familiares, sobre todo que a veces se le repitan constantemente, y ya tiene un lenguaje expresivo, sobre todo cuando quiere algo, cuando quiere llamar la atención para algo. En la parte cognitiva va a explorar los objetos, ya no nada más es detenerlos, sino va a ver para qué sirve o para qué buscarle como alguna funcionalidad a algo. Usa cosas correctamente, imita gestos, mete cosas dentro de un recipiente, sigue instrucciones sencillas como que levante sus juguetes, como que recoja, como decirle que no haga ciertas cosas. Área motora en el área de motora y de desarrollo físico ya solo se va a sentar, camina apoyándose de los muebles y también se puede parar solo. ¿Qué signos de alarma debemos de tener a esta edad? Que haya manipulación repetitiva, que sea torpe, que sea asimétrica, que tenga movimientos involuntarios, que haya ausencia de lenguaje, que no repita sonidos que escuche o que haya ausencia de bipedestación. Aún así, con apoyo. Entre los 12 a los 18 meses, ¿qué es lo que podemos observar? En la parte social, ya los niños hacen rabietas o berrinches, muestran afecto a las personas conocidas, mamá, papá, pero ya van en busca hacia ellos, ya son más cariñosos, por así decirlo. Juega a imitar cosas sencillas, señala para mostrar lo que le llama su atención, ya explora solo, ya no lleva a mamá, ya no lleva a papá para ver qué hay allá, ya van solos. En la parte del área del lenguaje ya va a decir que no, y no solo va a decir que no, sino que va a sacudir la cabeza para decir que no. Ya va a decir bisílabos referenciales, va a pronunciar entre 10 a 15 palabras y algunas frases de dos palabras, como quiero agua, quiero comer, cosas sencillas, pero que involucren ya dos palabras y la conjunción de estas. Y ya en general tienen un lenguaje entre 10 a 15 palabras.
En cuanto a la parte del área cognitiva, ya sabe para qué funcionan algunas cosas. Por ejemplo, como vemos en las imágenes, un color para qué es, un tenedor, una cuchara, pero obviamente también tenemos que tener cuidado con esto para que no vaya a haber accidentes en casa. Ajá. Pero objetos sencillos que han estado familiarizados con ellos ya saben para qué se utilizan. Señalan alguna parte del cuerpo, ya le dicen dónde están los ojos, dónde están sus manos, dónde está la nariz, dónde están los ojos, la boca, ya los reconocen. Puede seguir instrucciones verbales. Igual, volvemos a lo mismo, que recoja, que vaya por algo que le estemos pidiendo. Ajá. Ya pasa las hojas de los libros. En cuanto a la parte del área motora y de desarrollo físico, camina ya solo completamente, jala juguetes mientras camina, sobre todo los chicos a veces que llevan cuerditas y correas y llantitas. Puede subir escaleras y correr inclusive. Obviamente todo esto son áreas de oportunidad para evitar accidentes. ¿Por qué? Porque son muy propensos en esta edad, sobre todo en la parte de las escaleras y sobre todo al momento de correr, de que puedan caerse y sufrir accidentes. Pues hay que tener mucho cuidado. Ayudan a quitarse la ropa. Ajá, ella bebe de una taza y come con cuchara y forma torres de 3 a 4 cubos. ¿Qué signos de alarma vamos a tener a esta edad? Normalmente bebés que tengan manipulación torpe, que no puedan agarrar bien las cosas, que sea dificultosa el tomar los objetos, que no construya alguna torre con los objetos o con los cubos, que no nombre las cosas o señale los objetos, que tenga afectividad pobre, que no emita ninguna palabra, que haya ausencia de marcha autónoma, que no suba escalones gateando. O sea, no forzosamente caminando, pero ya ni siquiera gateando. Entre los 18 meses a los 2 años, ¿qué vamos a evaluar? Que vamos a evaluar en cuanto a su aparición. En cuanto al área social y emocional, ya va a copiar a otras personas, las va a imitar. Se entusiasma cuando está con otros niños, ya juega con ellos, demuestra ser cada vez más independiente, demuestra un carácter desafiante, aquí como les he dicho, juega ya con otros niños, ya establece esa comunicación y ese afecto con otros niños para jugar. En la parte del lenguaje, sabe los nombres de personas conocidas y partes del cuerpo, ya no solo señala, ya también las sabe. Dice frases de 2 hasta 4 palabras, va a repetir palabras que escuchó en alguna conversación. En la parte cognitiva, empieza a clasificar por formas y colores, juega con su imaginación de manera sencilla, con algún objeto, con algún juguete. La torre aquí ya son más complejas, de entre 5 a 6 cubos. Ya al momento de dibujar ya imita líneas horizontales y verticales. Y en cuanto a la parte motora, ya se puede parar de puntitas, patear alguna pelota, comenzar a correr, se trepa y baja de los muebles sin ayuda, sube y baja escaleras, ya de manera sin dificultad, y tira la pelota por encima de la cabeza. Ahora, normalmente, ¿cómo vamos a clasificar nuestra afectación de un paciente, nuestra afectación de nuestro desarrollo psicomotor? Lo vamos a clasificar como probable retraso del desarrollo cuando tiene un perímetro cefálico, 2 desviaciones estándar por debajo de su percentila, que se encuentre presencia de 3 o más alteraciones fenotípicas, que haya ausencia de 1 o más reflejos, posturas o habilidades para el grupo de edad anterior. Si el niño estuviera en el grupo de 1 mes, considerar la ausencia de 1 o más reflejos, habilidades posturales de su grupo para esta clasificación. ¿Cuándo vamos a decir que su desarrollo es normal, pero con factores de riesgo? Que todos los reflejos, posturas, habilidades para su grupo de edad estén presentes, pero que exista 1 o más factores de riesgo. Ajá. ¿Cuándo va a haber alerta para? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Como les habíamos dicho, que hayan tenido algún antecedente. Ajá. ¿Cuándo vamos a decir que hay alerta para el desarrollo? Cuando haya ausencia de 1 o más reflejos, posturas, habilidades presentes para su grupo de edad. Esto ya para niños de 1 a 2 meses. ¿Y cuándo vamos a decir que tiene un desarrollo normal? Cuando presenta todos los reflejos, posturas o habilidades presentes para su grupo de edad. ¿Cómo vamos a evaluar el desarrollo de un niño? Pues hay que tener en cuenta
y preguntar acerca de los eventos prenatales, perinatales y postnatales, incluyendo la salud materna durante el embarazo, ya que esto también puede conllevar patologías para nuestro bebé. Preguntar acerca de la adquisición de los hitos del desarrollo por parte del niño. Es esencial una historia familiar, social y ambiental sensible, pero minuciosa. Tenemos que ver si hay factores externos que nos puedan influir en nuestro desarrollo. Obviamente, hacer un examen físico minucioso. Se pueden utilizar varias herramientas estandarizadas cortas, como los test que habíamos comentado al principio, sobre todo, por ejemplo, el más fácil y más accesible para todos nosotros, que es el test de Denver. Y complementar la evaluación con impresiones clínicas de la atención primaria. Ahora, los patrones de crecimiento infantil de la OMS son un instrumento que se utiliza extensamente en la salud pública y medicina para la vigilancia del bienestar de los niños y para detectar a niños o poblaciones que no crecen adecuadamente. Entonces, ya vimos la parte de las habilidades, la parte del desarrollo, pero también tenemos que ver la parte de su crecimiento de un niño. Ajá. En cuanto a esa parte del crecimiento de un niño, tenemos que ir viendo que su crecimiento vaya de manera armónica. ¿Y cómo lo vamos a ver? La OMS ya estableció gráficas o instrumentos que nos sirven para darle el seguimiento adecuado a su crecimiento. Ajá. No indican cuál es la pauta de crecimiento idónea para la salud del niño, sino que se limitan a describir el crecimiento promedio de los niños. Es decir, no nos van a decir cuál es lo idóneo, porque estas simplemente están basadas en ciertas poblaciones. Son importantes indicadores de salud y ayudan a determinar el estado de salud de un niño o una población de niños y si su crecimiento es adecuado. Entonces, tenemos que observar estas tablas que nos ofrece la OMS. También hay otras organizaciones como la CDC que también nos ofrece otras gráficas, pero son aplicables para diferentes poblaciones. Ajá, y hay que observar en quién aplicar cada una de ellas. Ajá. Entonces, no nos va a decir cuál es su forma correcta de crecer, pero sí nos va a decir como los límites de que esté dentro de los límites normales de su crecimiento. Uno de los parámetros que tenemos que observar en cuanto al crecimiento es el perímetro cefálico. Este perímetro cefálico nos va a reflejar el crecimiento de nuestro cerebrito. Ajá, entonces el tamaño del cráneo es un índice bastante aproximado del volumen de su contenido. Su crecimiento va enlenteciéndose a partir del año de vida y prácticamente se estaciona a los 2 años. Es decir, inclusive los dividimos en trimestres, normalmente en el primer trimestre 2 centímetros, en el primer cuatrimestre 2 centímetros por mes, en el segundo 1 centímetro por mes y en el tercero 0.5 centímetros. Ajá. El perímetro cefálico por arriba de 2 desviaciones estándar se le denomina macrocefalia y por debajo 2 desviaciones estándar se denomina microcefalia. Es muy importante observar tanto la macrocefalia, hacer la detección oportuna tanto de la macrocefalia como de la microcefalia, para saber qué es lo que nos está originando tanto un crecimiento exagerado del volumen cerebral como un crecimiento reducido. Estas son las gráficas que tenemos que nos da la OMS para niñas, desde el nacimiento hasta los 5 años para ver las percentilas en las cuales tenemos que estar. Y esta es para niños. Siempre la OMS nos da gráficas para niños y para niñas, y por diferentes etapas de edad, pero aquí las que les voy a mostrar son normalmente desde el nacimiento hasta los 5 años. Esta, por ejemplo, son las gráficas que utiliza la OMS para el peso en percentiles. Ya sabemos que en pediatría nosotros todo lo percentilamos y saber que se encuentre dentro de parámetros normales. Aquí viene por grupo de edad desde el nacimiento hasta los 5 años. Esta es la gráfica para niños, desde el nacimiento hasta los 5 años. Esto es para la talla, ajá, igual para niñas, pero este es para niñas desde el nacimiento hasta los 2 años. Normalmente después de los 2 años, los niños deben adquirir su carril genético en base a la talla blanco familiar, que eso pues, no nos concierne dentro de esta plática, pero por eso aquí nada más lo decidí poner dentro de hasta del nacimiento hasta los 2 años. Pero también hay gráficas que van desde el nacimiento hasta los 5 años y que también podemos utilizar sin ningún problema. Esos son el peso para la longitud, perdón. La anterior también es peso para la longitud, para saber peso para la talla, para saber cómo está la proporción entre el peso y la talla de una niña, y este es para los niños, entre el nacimiento y los 2 años. Esta es un esquema que nos dice cómo van los patrones de crecimiento infantil según la OMS.
Aquí esto es de manera más sencilla, también esto es muy rápido de evaluar cómo va sus etapas de desarrollo según diferentes edades. Aquí vamos nada más solamente evalúa a grandes rasgos la porción motora gruesa, donde por ejemplo evalúa los periodos de sentarse, que normalmente va entre los 4 hasta los 6, sentarse sin ayuda, perdón, entre los 4 hasta los 9 meses, sentarse con ayuda entre los 5 a los 11 meses, es el periodo normal o máximo que podemos esperar, gatear entre los 5 y los 13 meses, caminando con ayuda entre los 7 y los 14 meses, sostenerse solo entre los 7 hasta los 17 meses más o menos y caminar solo entre los 8 y los 18 meses. ¿Sí? Entonces, esto es una gráfica de la OMS que lo podemos encontrar en su página oficial y podemos encontrar ahí las etapas del desarrollo motor. En cuanto a los hitos de manera global, eso es todo lo que tenemos que saber. Esos son los hitos del desarrollo y también la forma de evaluar de nuestro crecimiento de nuestros niños. Entonces, es muy importante ver que también hacer una detección oportuna en cuanto al crecimiento, ya sea un crecimiento hacia arriba o un crecimiento o una detención del crecimiento, es muy importante y referirlo con el especialista para saber qué es lo que está sucediendo. Porque no solo nada más a veces se trata de la alimentación, sino de algún problema que pueda existir en algún problema orgánico que se pueda estar pasando con nuestro niño. No sé si tengan alguna duda o pregunta. Si no hay dudas o preguntas, de todos modos, aquí vienen algunas guías donde nos basamos para las pláticas. Creo que las van a tener a la mano a su disposición en el curso para que las puedan revisar cada una de ellas. Y son temas muy amplios y sobre todo la parte del desarrollo y la parte también de la primera plática de la fisiología. Son temas muy amplios que nos pudiéramos ahondar aún más en los temas, pero no se trata de eso, sino se trata de ver de manera general y metiéndonos en algunas cosas específicas, pero para hacer detecciones oportunas, que es el objetivo de nuestro curso, de nuestro diplomado. Entonces, si no hay ninguna otra pregunta o ninguna otra duda, eso sería todo. Lo que sí me gustaría recalcar como actividad para los participantes a este diplomado es realizar una como tarea, hacer un mapa esquemático o un esquema sobre puede ser mapa conceptual o algún esquema sobre la fisiología, los cambios que existen dentro de la vida intrauterina y la vida extrauterina de manera resumida. Algún esquema que pudieran hacer, que quedaría como actividad para la siguiente sesión, que es lo que nos pide como parte de nuestro programa. Alguna actividad en base a lo que vemos en esta. Para la parte del desarrollo es un poquito más difícil porque como ya vimos son muchas cosas. Ajá. Pero en la parte sí me gustaría, por ejemplo, con respecto a lo de la plática de la vida extrauterina, la adaptación a la vida extrauterina, ahí poder hacer un esquema que nos pudiera representar de manera general todos los cambios que hay, tanto circulatorios, fisiológicos, anatómicos, que los pudiéramos representar en un esquema para la siguiente sesión. ¿Ok? Por favor. Listo, César. Muchas gracias, doctor Mariano. Agradecemos enormemente por su participación en esta primera sesión del diplomado de pediatría. Y pues, nada, de igual forma, las preguntas y demás comentarios que llegaran a realizar a través de Facebook Live, se las haremos llegar, doctor, igual por WhatsApp o por un canal de comunicación para poder darle la retroalimentación a los participantes. Sí, claro, inclusive para la siguiente sesión podemos iniciar con una serie de preguntas si es que quedaron algo pendiente o con los participantes que hayan revisado nuevamente las pláticas. Si quedó alguna duda o alguna aclaración con respecto a algo, la podemos hacer iniciando la siguiente presentación. Ok, de acuerdo, doctor. Entonces, pues, ahora sí que sin más, pues quisiéramos nuevamente agradecer a toda la comunidad BUPEC por estar al pendiente de esta transmisión en vivo. Recuerden que aún se pueden inscribir, están a tiempo de integrarse a las actividades de este tercer diplomado de pediatría. Contamos con
ponentes calificados y con mucha experiencia en el área. Entonces estamos seguros que todo este conocimiento lo van a poder emplear en su día a día y van a poder seguir pues capacitándose con nosotros. Entonces no me queda más que agradecerles, desearles una excelente tarde y pues recuerden que somos BUPEC y sigan creciendo con nosotros. Muchas gracias, que tengan todos buen día y la verdad sí recomiendo mucho el diplomado. Las pláticas que presentan, que tiene más adelante con otros profesores, son muy buenas, muy excelentes pláticas que nos va a servir inclusive a nosotros mismos para actualizarnos en estos temas. Muchas gracias a todos y les deseo un excelente día, excelente noche. Saludos. Muchas gracias, doctor, también por sus comentarios finales y les agradecemos nuevamente que sigan con nosotros. Que tengan una excelente tarde y un buen fin de semana. Somos BUPEC. Crece con nosotros.